Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el poder, dame todo el power, dame todo el poder, dame todo el power. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como desde hace 20 años aquí en Dame el Poder. Así que bueno, celebrando estos 20 años, llegando a fin de año, con este triunfo del liberalismo de Javier Milei, de la Libertad Avanza. En estudios, Agustín Echevarne, economista, que nos va a explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos, con ese estilo docente y tan interesante que tiene, y a Daniel Sapsay, profesor de Derecho Constitucional, el más prestigioso de la Argentina, para explicar esta demanda que se le inicia a Sergio Massa por este gasto enorme que hizo de dinero para financiar la campaña, un porcentaje del 2-3%, como decían, del producto, no sé exactamente el número. Y bueno, la realidad es que eso lo vamos a tener que pagar nosotros entre todos, pero eso lo va a explicar Daniel Sapsay. No vamos ni a Venezuela ni a Formosa, decía yo. En definitiva, lo positivo de esto es eso. Yo les venía diciendo que qué razón podía llegar a tener un presidente que era elegido con semejante cantidad de pobreza, ¿Qué estímulo para cambiar algo si ya había sido entronizado en el poder? O sea, no tenía lógica. Si ya con eso, y de hecho fue en las provincias donde más ganó, las pobres, como Formosa, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, feudos. Hay otras provincias pobres donde no ganó, pero ocurrieron hechos escalofriantes, tipo el Chaco y demás. Pero bueno, eso es un poco lo que yo creo. Pero lo cierto es que los jóvenes entronizan en el poder a Javier Milei, y miren hasta los chiquitos que mostramos en el auto, porque de alguna manera no tenían esperanza. Era o esto o se tenían que ir del país, porque ellos se dan cuenta a los 16, 17, 18, 19, 20, que los dejaron votar, los kirchneristas en su momento, para poder entronizarse ellos en el poder, y les salió mal. Se pegaron un tiro en el pie porque ahora los jóvenes eligieron a otro. Eligieron a otro porque este modelo llevó a esta situación de decadencia, de pobreza, esta idea fuerza que transmite Milei, que es las ideas de la libertad, se estudia, que es una idea fuerza, y de alguna manera lleva a lo que sería una circulación de las élites. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Las élites rotan, las élites cambian, y pueden pasar cosas negativas, porque de hecho el Poder Justicialista, el Partido Justicialista es bastante destituyente y golpista a veces. Los jóvenes van a ver eso ahora, porque eso lo vimos nosotros los grandes, los viejos. Los chicos todavía no lo vieron. ¿Cómo se comporta el justicialismo cuando no está en el poder? Así que esos factores son fundamentales a la hora de implementar estas medidas para que de alguna manera apoyen a Milei y, ojo, y vean cómo la oposición se va a comportar, porque los jóvenes están observando y las generaciones más chiquitas más aún. Entonces, todo esto son temas nuevos, estas ideas que llevan a una especie de revolución o reforma. No sé cómo va a terminar, no sé cuánto va a poder hacer, no sabemos. Por esto que les digo, y de hecho ya se están atrincherando, porque es una minoría violenta y que no va a permitir perder los privilegios. Privilegios porque Javier Milei todo el tiempo explica que este ajuste en el cual estamos, que va a haber que hacer porque estamos al borde de la hiperinflación, alguien lo va a tener que pagar esta fiesta. Y de hecho también lo que emitió Sergio Massa. Nosotros, lo que endeudó este gobierno, y le echan la culpa a Macri, pero ellos también se endeudaron, nos lo va a explicar Agustín Echevarne, hay que pagarlo, lleva una hiper, y Milei prefiere que lo pague el sector público y no el sector privado. A la hora de un lío, de una hiper, lo pagan todos. A la hora de inflación, todos, porque todo tiene un impuesto. Pero en definitiva, esa es la disyuntiva, y por eso creo que hay que ver, porque esto se transformó en una especie de burocracia, de un gobierno total y absolutamente burócrata, que con privilegios se sostuvo en el poder. Así que yo creo que estamos ante tiempos muy novedosos. Lo peor que puede pasar es que no cumpla lo que prometió, o que no pueda, y como él dijo, si yo no puedo cumplir esto, vamos a una hiper, que termine tipo el gatopardismo, que todo cambie, que todo siga igual, o que, bueno, la granja de George Orwell, léanla y van a entender lo que les digo, el otro día les hablé hace 2 meses de eso, o qué sé yo, o que la gente se desilusione y termine mal, pero en realidad hay que apoyarlo para que efectivamente se genere un crecimiento económico y los chicos no se tengan que ir, porque nuestros hijos se tendrían que ir del país. ¿Va a ser difícil la gobernabilidad? Sí. ¿Es más fácil que logre apoyo político que
mantener el orden en las calles. A mí y a todos nosotros lo que nos preocupa es eso, y de eso vamos a hablar también con los invitados, y por eso es tan importante que le pongamos una ficha, porque era o capitalismo o socialismo, o capitalismo o populismo. Se eligió el camino del capitalismo, de ver una luz de esperanza. Después de la pausa, los invitados. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos con Agustín Echevarne. Gracias por venir, Agustín. Un placer, un gustazo estar acá. Gracias. Bueno, te dejo hablar, ¿nos explicás, por favor, qué quiere decir esto de que van a ser meses difíciles, hacia dónde vamos, por qué dice que lo pague el sector público y no el sector privado, si no vamos a una hiper? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que fue fascinante lo que pasó el domingo, porque ganó Javier Milei diciendo la verdad. Él no dijo ninguna mentira, o sea, no es que vendió populismo, no es que vendió espejitos de colores. Él explicó que iba a ser un programa de ajuste, que teníamos que pasar una situación compleja y que después de esa situación difícil, que ahora le va poniendo tiempos, que van a ser 6 meses, fíjate que acá lo hemos charlado, decíamos lo mismo. O sea, va a venir las dos posibilidades que teníamos era una B corta o una U, que después tal vez se termina en una B corta porque llegás a la hiperinflación. Entonces, en las puertas de la hiperinflación te encontrás con una Argentina donde la mayor parte de la gente decidió cambiar. Es decir, que esta no es una crisis como las demás. Es una crisis donde la gente votó, y además con 11 puntos de diferencia, lo cual le da un mandato popular muy importante a un programa liberal. Es decir, que este va a ser el primer presidente liberal desde 1928. Tal vez, si esto sale bien, se va a quedar en los libros de historia como el periodo oscuro de la Argentina de 1928 hasta 2023, casi 100 años. Pero como dicen que no hay mal que dure 100 años, probablemente este sea el momento. Ni cuerpo que aguante, decía mi mamá. Ni cuerpo que aguante, pero estamos muy cerca de los 100 años, ¿no? En el 28 se cumplirían 100 años, que fue el último presidente liberal, Marcelo T. Alvear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora encontrás que está asumiendo, pero en un momento, por supuesto, súper complicado, con una herencia muy difícil, con el Banco Central detonado, con un déficit fiscal de 5 puntos con respecto al PBI, 5 puntos del PBI de déficit fiscal en el Estado, que también está detonado porque tiene una deuda de 419.000 millones de dólares, y esa deuda el mercado cree que no la vamos a pagar, y por eso los títulos valían 30 centavos, o creían que no la íbamos a pagar, y ahora empiezan a subir, que eso es interesante, porque empiezan a decir, tal vez sí los paguen. Y si los pagamos, esos títulos, no hay mejor negocio del mundo. Comprás títulos en 30 centavos y te pagan $1 por cada 30 centavos, multiplicás por 3, entonces va a ser una probabilidad de multiplicar tu patrimonio. Va a ser el mejor negocio del mundo comprar bonos argentinos. En ese momento puede venir un flujo muy importante. Pero para lograr eso, un flujo de inversiones financieras en ese caso, y lo más importante es que después vengan inversiones reales en la economía real, que venga Elon Musk a la Argentina y que empiece a decir, me interesa esto. Dijo, ¿será verdad? Exactamente. Elon Musk hizo un tuit donde dijo, la prosperidad está en el futuro de la Argentina. Es un hombre que es un visionario. Él mira bajo el agua, ¿no? Él logra ver cosas que los demás no ven o las ve antes que los demás. Entonces, esa posibilidad de que la Argentina vaya a la prosperidad está en las ideas de la libertad. Y los argentinos votaron por la idea de libertad. Y un dato todavía más importante es la juventud. La juventud, la mayor parte, pero con una brecha mucho más amplia todavía, votó en favor de la libertad. Entonces,
acá hay un esquema muy interesante. Por supuesto, vamos a mirar un poco la parte difícil del asunto, que son los próximos 6 meses. Esa es la parte difícil. ¿Cómo haces? Tenés 5 puntos de déficit fiscal en el gasto público, en el Estado, y tenés además 15 puntos de déficit fiscal en el Banco Central. Y Javier dice, yo voy a hacer una reducción de 15 puntos. Eso está diciendo que va a ser 5 puntos de reducción de déficit en el Estado y 10 puntos de reducción de déficit en el Banco Central. El Banco Central, el déficit que tiene, son las famosas LELIQs, que ahora hasta cualquier persona en Argentina parece que saben de cosas que son muy técnicas y que solamente economistas muy especializados las conocen en el mundo. Pero en Argentina es tan grosso el problema que todos sabemos que hay unas LELIQs que son un problema, que son un esquema Ponzi que va creciendo de una manera explosiva porque tiene unas tasas de interés de 300% anual. Entonces ahora hay varios programas, yo no sé cuál es el que van a aplicar, porque es como que tenés que cruzar la cordillera de los Andes, como hizo San Martín. Pero se puede cruzar por distintos lugares. Entonces lo que no sé es por qué lugar la van a cruzar, pero hay que cruzar la cordillera de los Andes, que son estos 6 meses. Es decir, que vamos a tener un programa de gobierno duro, de ajuste. El ajuste, Javier Milei dice, mejor que lo pague la política, pero la política en sentido muy amplio, porque hay un montón de lugares donde se va metiendo ñoquis de la política y que no figuran. Acá está en un lugar, los ñoquis, pum, los sacamos. No, están en un montón de lugares diferentes. En el Congreso hay un montón de ñoquis, ¿no? Uno va a la biblioteca del Congreso y hay un montón de gente. En diputados todavía hay. En diputados, pero digamos, en la biblioteca, en cantidad de lugares. Entonces, hay distintos esquemas que se van armando para reducir el gasto público, por un lado, y si vos lográs lo que él dice, que es bajar 5 puntos el gasto y tener equilibrio fiscal, te está diciendo que va a tener suficiente plata para pagar los intereses. Porque él incluye los intereses, no habla del déficit primario, él incluye los intereses, vamos a poder pagar los intereses. Si nosotros podemos pagar los intereses, la deuda de la Argentina es pequeña. El problema de la Argentina, es decir, pequeña, es grande para la economía actual, pero no para lo que es la Argentina. Si cruzamos la cordillera de los Andes, del otro lado lo que tenés es una economía que va a tender muy rápidamente a ser una economía de $1 billón. Es decir, más del doble de la actual. ¿Por qué? Porque los sueldos en Argentina están bajísimos. Entonces, si vos lográs ajustar al Estado y que el Estado deje de perder plata, entonces la confianza va a ser simplemente que se restablezca la confianza en la moneda, porque del otro lado no vas a emitir más. Se elimina la inflación en un proceso de 24 meses. Si se logra ir eliminando la inflación, a tener una inflación de un dígito anual, no un dígito mensual, un dígito anual, es decir, llegar a tener menos de 10% al año y después 8, 7, 6, 5, llegar a tener una inflación muy bajita como la que tienen todos los países normales de la Tierra. Si llegás a hacer eso, naturalmente los salarios en Argentina van a subir. Pasó con la convertibilidad. La convertibilidad es una suba muy fuerte del salario real, que después tiene que ser compensada, y ahí está el desafío de largo plazo, con el aumento de productividad. Porque si no lográs aumentar la productividad de la Argentina, entonces esos salarios no los puedes pagar. Entonces vos tenés que tener un aumento de salario real y el correlato es el aumento de la productividad. Y la productividad tiene 2 patas. Una pata que es hacia adentro de la empresa y una pata que es hacia afuera de la empresa. El Estado se tiene que ocupar, o el gobierno se tiene que ocupar, de eliminar todos los problemas hacia afuera de la empresa. Es decir, reducís el riesgo país, bajan las tasas de interés, baja el costo de capital, suben las inversiones. Sí, ahí viene la pata de adentro de la empresa. Impuestos. No, también tiene que solucionar los impuestos, la cantidad de regulaciones, el costo laboral, es decir, el costo extra laboral por los juicios laborales, todo ese tipo de temas que vas a ir eliminando, esos problemas que tienen las empresas que se los impone el Estado. Eso le tenés que limpiar, tenés que resolucionar el problema de los sindicatos, por ejemplo, que tenemos los puertos que son caros, que los barcos son caros, porque tenemos exceso de personas, porque obligan los sindicatos a tener mayor cantidad de personal de lo razonable. En otros países tienen mucho menos personal. Entonces, ¿qué pasa? Que los barcos pesqueros, en lugar de venir a la Argentina, a los puertos argentinos, se van a Sudáfrica. Entonces vienen, pescan en el mar argentino y después se van a Sudáfrica. Cruzan el Atlántico y se van del otro lado. Si nosotros tenemos puertos eficientes, esa pesca viene a la Argentina. Si nosotros tenemos que mirar cómo se produce en Chile, cómo se produce en Argentina la cordillera de los Andes.
la cordillera de los Andes, si producimos como lo hacen los chilenos, podés exportar 30.000 millones de dólares más de cobre. Y tenés oro, plata, zinc, una cantidad de cosas. Tenés el calamar que se hace, que se lo llevan los chinos sin pagar, por ejemplo. Se podría hacer que vengan a la Argentina a producirlo. Tenés todo lo que es acuacultura, que en Argentina es cero, y en Chile hacen salmón, exportan a todo el mundo. Tenés la pesca del krill. Hay miles de negocios que si cambiás, y algunos que por problemas ideológicos, no sé, es como la minería, por problemas de errores de ideas, no producimos la minería como en Chile, como en Canadá, como en todos los países razonables. Y para concluir, se vienen tiempos difíciles porque nadie va a querer perder los privilegios y por eso o lo paga el sector público o lo paga el sector privado. Si no lo quieren impedir hacer esto, y lo tendría que pagar la gente con una hiperinflación. Y volver, que es lo que estaba en el presupuesto, nos quería volver a subir impuestos, Massa. O sea, porque alguien lo tiene que pagar. Lo explicaste, es sencillito, me quedan dos. La varita mágica no existe. Sí. Entonces, te dejaron lo más grave que te dejaron fueron las LELIQs, que hablamos recién, y después toda la inflación reprimida. Una cantidad de precios que estaban reprimidos y que ahora empiezan a saltar. Lo ves en los supermercados. Los aumentos de supermercados esta semana están siendo tremendos. ¿Y por qué? Porque estaban pisados un montón de precios. Como ahora vas a ir a precios libres, entonces esos precios tienen un salto. Que ese salto es un cambio de precios relativos. Tenías ajustados los combustibles, las tarifas. Entonces todo eso le pega al sector privado, por supuesto, también. No es que pasa la panacea. Van a ser 6 meses difíciles, duros. Lo explica el presidente electo con total tranquilidad porque no había otra alternativa. En realidad la otra alternativa es peor, porque una cosa es un shock inflacionario para curar el problema para siempre y otra cosa es dejar que se escape la hiperinflación. Si se escapa la hiperinflación, que estamos en las puertas y va a ocurrir en los próximos 3 meses si no se hacen los ajustes, entonces lo que vas a tener es un costo social mucho mayor. Y además vas a tener un salto de la pobreza que va a ser mucho mayor. La pobreza va a subir en Argentina, pero la gente tiene que comprender, creo yo, que vamos a pasar, es como la imagen que hago de la cordillera, vas a tener que pasar una situación difícil, pero ya en la segunda mitad del año va a empezar a subir la economía y en los siguientes 3 años los salarios reales de la Argentina tienen que subir y subir fuerte. Bueno, o sea que ya entendimos. Un 90% de pobres puede llegar a ver si no hace este ajuste el presidente electo. Sí, y toda la Argentina, porque tiene que acompañar los gobernadores. Acá estamos todos en el mismo barco. Yo creo que la gobernabilidad, que hablabas hace un ratito, la van a dar precisamente los propios gobernadores. Ellos saben que en sus provincias necesitas que se solucione el problema. Porque si vas a la hiper, también tienen problemas en las provincias. El problema va a ser la calle. Ya terminamos. Sí, ¿no? Y el problema en la calle no se da solo en la capital federal. Recordá lo que fue el 2001. Sí. Cada 2 meses que no lograban pagar los sueldos en las provincias, iban y le incendiaban la casa de gobierno en las provincias. Entonces, cuando realmente llegás a una situación límite, puede haber problemas en la calle. Y por supuesto, ahí hay que tratar de tener siempre la ley y el orden. Vamos a ver, se vienen tiempos muy complicados y hace falta... Pero hay una gran esperanza también. Sí, hay una gran esperanza. Una gran esperanza y los chicos la tienen. Ese entusiasmo que ves en los chicos es que ven, crucemos la cordillera. Sí. Los chicos saben, ¿y si no se tienen que ir del país, Agustín? ¿Cuántos de nosotros se fueron los hijos y si no se les van a ir? Y una cosa que te va a empezar a dar la esperanza es cuando empieces a ver que vienen los empresarios de afuera, que los empresarios de adentro vuelven, como Galperín, claro, que empieza a decir que él también está interesado en lo que está pasando. Si se van los que se fueron, los empresarios, y traen los capitales, invierten, el proceso va a ser mucho más rápido. Parece que sí, que ya están diciendo que van a venir más empresas. Bueno, Agustín, gracias por tu explicación. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, un placer. Y después de la pausa, el doctor Daniel Sapsay. Ya volvemos, no se vaya. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos con el doctor Daniel Sapsay, profesor de Derecho Constitucional, constitucionalista prestigioso, el más prestigioso de la Argentina. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, ¿qué dice Elizabeth? Un gusto hablar con usted, como siempre. Muchas gracias. Ha presentado una denuncia junto con Talerico y otra senadora por el tema de los gastos que ha hecho Sergio Massa en campaña que vamos a tener que pagar entre todos y queríamos consultarle al respecto. Bueno, lo que ha hecho es algo que está, por un lado, prohibido por el Código Nacional Electoral, que determina que quien está en el gobierno, aunque no sea titular del Ejecutivo, de todas maneras es un importante funcionario del gobierno y de hecho actuaba y actúa como si fuera tal, no puede utilizar los dineros públicos para hacer campaña, ni tampoco inauguración de obras, ni de ninguna manera el famoso plan platita, es decir, indirectamente repartir dinero para que la gente lo vote. Fenómeno de clientelismo realmente repugnante. Lo que lo hace incurrir, además, en una cantidad de delitos como son el abuso de poder, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de fondos públicos. De eso se trata. 15.000 millones de pesos, aproximadamente, No aproximadamente 15.000 millones de pesos, 3% del producto. Exactamente, sí, sí. Y todo eso es objetivo, no es que sea algo que se deduzca, son datos duros. Es durísimo y es durísimo porque la gente lo que quiere que también es que nos devuelvan la plata, porque lo gastó para ganar una elección y lo vamos a tener que pagar entre todos, ¿no? Por supuesto, ese es dinero que pagamos entre todos y además finalmente se demostró que con eso no iba a obtener ningún triunfo, porque ya la gente se dio cuenta que es como comerse la cola, porque es mayor emisión, mayor inflación, eso es un dinero que se les va de las manos a la gente. ¿Cuál es su mirada? Sí. ¿Cuál es su mirada de esto que estamos viviendo, que ganó Milei y la reforma? Sí, el cambio de gobierno. Bueno, yo lo apoyé abiertamente. Cuando se hace la alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, no olvidemos que yo previamente había apoyado a Patricia, tanto en la interna del PRO como luego cuando fue candidata a presidente, yo entendí que era la unión de la oposición. Y no me equivoqué, porque en realidad los votos que él saca, si usted suma el 30% que él había obtenido más el 24% de Patricia, es 54 y todavía adicionó de un 2% más. Lo que lo llevó a ser el presidente que ha ganado con el porcentaje más alto de la historia argentina, no solo de la democracia. Nunca un presidente ganó con semejante porcentaje de votos. Ni siquiera Cristina Kirchner, poco después de enviudar, recordemos, cuando es reelecta, obtiene ese porcentaje. Ella obtuvo un poco menos del 54%. Así que realmente es un verdadero récord. Lo lleva a ganar prácticamente en todas las provincias, salvo 3, e inclusive en la provincia de Buenos Aires es casi un empate. Aún en la tercera, donde está La Matanza, digamos, lo que es la cuna del kirchnerismo, también es prácticamente un empate. O sea que nos sorprendió a todos la transversabilidad de quienes lo votan a Milei. Y lo saco del tema de la actualidad política porque es lo que me preocupa, pero que tiene que ver con la institucionalidad, que es los escraches y este conato de antisemitismo que también se ha manifestado acá en la Argentina. Le cuento a la gente que ya hay un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Israel y Hamas después del atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre en Israel y que ha dejado un tental de muertos ahora también de la otra parte en Gaza. ¿Qué nos podría decir al respecto? Porque bueno, ahora vamos a tener un gobierno que va a estar alineado, que no va a estar alineado con estos países que incuban terroristas, no va a estar alineado con Irán y con esos países, ¿no? Como sí lo hacía el kirchnerismo. Bueno, a mí me preocupa muchísimo, tal es así que he sido uno de las personas que hemos creado el Foro Argentino contra el Antisemitismo, la coordinadora es Sabrina Mechet, diputada nacional, y hoy tiene, yo creo, ya más de 100 adherentes de todas las procedencias, judíos y no judíos. Yo creo que son más los no judíos que los judíos. Creo que lo que Milei ha anunciado como sus próximos viajes y la reinserción de la Argentina en el mundo, habla a las claras de que la Argentina se va a volver a reinsertar dentro de lo que son las naciones civilizadas.
y que sus 2 primeros viajes así lo demuestran. Él va a ir a Estados Unidos y a Israel. Además, él claramente aclara que se siente judío, que está en un proceso de plena conversión y que quiere ir a Israel porque ahí hay un rabino muy famoso, yo no me acuerdo cuál. Yo soy laico, así que todos los temas religiosos no conozco bien. Él lo dice y además creo que habla hebreo muy bien. Y que quiere precisamente orar en la tumba para que le dé suerte, y a otros rabinos también que va a encontrar. Él encuentra en la Torá un gran alivio espiritual y es su gran fuente de asesoramiento, donde él encuentra verdades. Con lo cual es como que se dio vuelta absolutamente el juego, es el reverso de lo que teníamos previamente. No olvidemos que el gobierno actual tuvo una actitud por demás reticente en relación a lo que había pasado en Israel, lo mismo con la guerra de Ucrania. Creo que en este sentido, inclusive le ofreció a Putin, recordemos que sería la puerta de entrada a las inversiones rusas en Latinoamérica, realmente desatinado y espantoso. Y Milei está dando vuelta a todo eso, inclusive va a tener una reunión con Volodymyr Zelensky, el gran presidente de Ucrania, que también es judío. O sea que es claro lo que él quiere hacer, muy claro, y desde ya que yo estoy totalmente de acuerdo. Las designaciones en la justicia, si bien primero Mariano Cuneo Libarona no me gustó mucho, pero sí me gusta lo que está proponiendo, tanto en materia de reformas a la justicia como nombres que surgen que él le propondría al presidente. Así que yo soy optimista, sé que el próximo embajador en Estados Unidos, seguramente ya lo sabe, va a ser Gerardo Wertheim, un hombre sumamente capaz, lo demostró al frente del Comité Olímpico Mundial, y que además tiene grandes relaciones, sobre todo con los demócratas, amigo personal de Clinton. Y acá lo que se necesita es conseguir inversiones extranjeras. Creo que para eso va a ser un embajador ideal, va a dar confianza, esto da confianza en los mercados. Vimos cómo subieron de una manera impresionante las acciones argentinas en el exterior, cómo bajó el riesgo país, en fin, una serie de repercusiones de los mercados que son muy positivas. Bueno, doctor, muy interesante su posición y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? De que tenemos que todos dar testimonio para que esto de este tipo de manifestaciones antisemitas se terminen de una vez y para siempre. Por eso hemos invitado todos los años, y siempre que hemos podido, sobrevivientes del Holocausto. Ya casi no quedan aquellos que han dado testimonio aquí en este programa, porque eso no puede ni debe volver a repetirse. Y el atentado de Hamas es lo más parecido después del Holocausto a ese horror que vivió la humanidad. Por pensamiento, raza, religión y de política es imposible aceptar ese tipo de situaciones. Yo le agradezco muchísimo, doctor, haber estado acá y lo vuelvo a llamar en otro momento. Yo se lo agradezco y quedamos en contacto. Nuevamente, cuando puedan, mándenme por WhatsApp este video, porque yo lo voy a subir a mi canal de YouTube. Sí, muchísimas gracias, doctor. Un lujo tenerlo, como siempre. Encantado, Elizabeth. Nos volvemos a encontrar en otro momento, a todos ustedes también, desde hace 20 años aquí en Dame el Poder. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.